Grabar. Aquí estamos. Buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la Red Argentina del Paisaje y a este encuentro que hemos llamado Ciclo de Conferencias Paisaje e Investigación, que organiza justamente la Mesa de Investigación de la Red Argentina del Paisaje. Una mesa que se crea en pandemia, justamente con la intención de trabajar en todo lo que tiene que ver con este concepto holístico del paisaje, el paisaje como bien común, el paisaje como construcción social, el paisaje patrimonial, el paisaje que nos contiene, la naturaleza y el paisaje. Mónica Ferrari, arquitecta e investigadora de CONICET en la Universidad Nacional de Tucumán, es su coordinadora. Nos acompañan también de Tucumán la arquitecta Paula Leomparte Frenkel, otra investigadora también de la Universidad Nacional de Tucumán. Tenemos por el lado de Mendoza a la arquitecta e investigadora Lorena Mancini Marchesi y a la arquitecta Cristina Monfort de San Juan. Y en la ciudad de La Plata, al arquitecto Leandro Varela, y aquí presente también, que va a moderar este encuentro que nos trae a Érico Pereira Silva. Él les va a contar sobre Érico, pero yo les voy a contar sobre Leandro. Leandro es un arquitecto que trabajó y trabaja toda su vida por el tema de la educación, en la formación de profesionales, abocado claramente a esta mirada del paisaje. Dirige la carrera de maestría de Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, de donde soy maestranda, en la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Formó parte de su formación académica de la red Pehuen, estudió en Chile, parte de su maestría, ¿verdad, Leandro? Esa parte la digo todo memoria ya. Sí, en Chile. Sí, Y, y bueno, dentro de la red argentina del paisaje no solo es miembro de la mesa de investigación, de trabajo, se llama Mesa de Trabajo de Investigación, sino que además coordina el Nodo de la Plata de la Red Argentina del Paisaje. Es un amigo, es una excelente persona, muy comprometido con por lo que lucha, y hoy, además, y por todo esto, va a acompañar a Érico con este tema que amamos profundamente, que es educación en paisaje. Nadie mejor que Leandro por todo lo que les conté, para que vaya contándonos Érico su experiencia, su trabajo, su investigación, y nosotros luego poder también ir preguntándole eh, cositas como digo yo, aquello que lo moviliza, aquello que lo ha llevado a dedicarse tanto tiempo como biólogo y como pedagogo a este tema. Pero dejo en manos de Leandro la presentación de Érico, y yo guardo silencio. Bienvenidos a todos y muchas gracias. bueno, muchas gracias Maribel, muchas gracias por tus palabras. Eh, Hoy en Argentina, para los que no están en Argentina, es el Día del Profesor. Así que qué mejor día para poder hablar de educación, para poder hablar de educación en paisaje y para poder tener a Rico como invitado de esta mesa de investigación con un tema tan interesante como es el tema de la percepción y las preferencias en el espacio o del paisaje en los espacios verdes urbanos, o sea, el tema del espacio público como una cosa principal en las ciudades, estas ciudades que se ponen cada día más complejas y que tienen sobre todo en Latinoamérica, tantas desigualdades y donde el espacio público en realidad es como un espacio donde, bueno, deberíamos poder participar y coexistir todos los que habitamos las ciudades, ¿no? Y realmente el abordaje interdisciplinario que plantea Enrico respecto de las percepciones de ese espacio público es muy interesante porque obviamente que complementa todos los pensamientos que podamos tener los arquitectos, los paisajistas, los diseñadores del espacio público, pero que a su vez tiene que complementarse con los estudios vinculados a la biología, campo disciplinar del cual proviene Rico, y otros aspectos que, bueno, son importantes para poder pensar
el espacio público, ¿no? Si a esto le sumamos la aproximación de las ciencias sociales, la sociología, el trabajo social y mucha de la gente que trabaja en las relaciones humanas incluidas dentro del espacio público, nos da un abordaje sumamente interesante y rico, sobre todo integrador de mucho conocimiento que permite poder pensar ese espacio de manera más integrada, ¿no? Y si ese espacio encima es utilizado para poder educar muchísimo mejor, porque no solamente vamos a introducir a los educandos que están en relación a esta transmisión de conocimiento en temas que tienen que ver con las ciencias naturales, sino también eh, con otros aspectos que van a enriquecer justamente la mirada sobre el espacio público. Bueno, para esto, Enrico Pereira Silva, que es biólogo y pedagogo al mismo tiempo, nos va a presentar su investigación. Él es máster en Ecología y Recursos Naturales. También después de eso obtuvo su doctorado en Biología Vegetal y tiene 2 postdoctorados en Ecología de Ecosistemas, lo cual ya le da una formación en el tema sumamente importante. A su vez es especialista en informática aplicada a la educación y el proceso didáctico pedagógico para cursos en modalidad distancia. Eh, Como si eso fuera poco, en este momento está estudiando un segundo doctorado en la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo en el área de educación científica, matemática y tecnología, concentrando sus investigaciones en la educación en paisaje. Su línea de investigación se centra en la biodiversidad y la conservación de comunidades vegetales, así como en los valores de los paisajes para la educación. Eh, es miembro de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje y de la Alianza por el Paisaje en Brasil. Muchas gracias, Enrico, por acompañarlos en esta jornada, nunca mejor elegido para el Día del Profesor. Y muchísimas gracias por tu aporte a esta mesa de investigación que seguramente va a ser muy interesante. Los dejo con Enrico. Pues muchísimas gracias por me presentar, Leandro. Gracias por la oportunidad de hablar con vosotros. Bueno, puede que salga una cosa de portuñol, que ya no domino tanto el español, pero intentaré lo mejor posible. Fala Gracias a todos. devagar. Perdona. Fala devagar. Ah, sí, despacito, ¿no? A Sí. ver si consigo hablar despacito. Agradezco por la oportunidad de los miembros de la mesa de RAP por poder hablar un poco de un tema bastante importante, que es la educación, pero una educación desde el punto de vista del paisaje. Y a todos bienvenidos, ¿no? Para esta charla. Es un gran honor estar aquí con ustedes para esta charla que trata del tema de educación en paisaje. Antes de empezar, quiero agradecer por dedicar todos vosotros por el valioso tiempo a participar en este evento. Estoy bastante contento en compartir estas, no se me sale, bueno, empezamos. Yo hablaba, ¿no? Que estoy contento por poder compartir estas reflexiones que pueden contribuir para una mejor comprensión de la importancia de integrar la educación en paisaje con prácticas pedagógicas, ¿no? Lo que en Brasil para nosotros es verdaderamente una novedad. Espero que esta charla sea para todos muy provechosa y que juntos podamos reflexionar sobre cómo esta temática puede transformar nuestro entorno educativo. Entonces, gracias nuevamente y empezamos la charla. Hablando un poco del paisaje, ¿no? La literatura sobre el paisaje destaca una conexión entre teoría y el paisaje, abordando cómo la teoría influye en la percepción y la experiencia de los paisajes, además de examinar sus dimensiones sociales.
Históricamente, el concepto de paisaje ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo, con referencias ya bastante antiguas, desde la Mesopotamia ya hay algunas referencias, incluso alguna cosa religiosa, digamos así, ¿no? En el libro de Salmos ya hay cosas que se hablan del paisaje. La palabra per se, ¿no? La palabra paisaje tiene raíces latinas, ¿no? Con el término pagus, ¿no? Y fue ampliamente utilizada en el Renacimiento para describir aspectos estéticos y artísticos de un escenario, por ejemplo, de una obra de arte. En las lenguas germánicas, la palabra landscape deriva del término land, ¿no? Que significa una extensa de vista desde un punto fijo, mientras en China, ¿no? El concepto de Shan Shui, que se refiere a la montaña y el agua, refleja una visión más filosófica y que está integrada a la naturaleza. Entonces, se puede decir que la palabra paisaje trasciende la descripción física del entorno, ¿no? Porque refleja las tradiciones, los valores culturales y la interacción entre las personas de su entorno. En el ámbito científico, el paisaje es un concepto amplio y se puede decir incluso muy facético, tiene muchas caras, abordando las diversas formas en diferentes áreas del conocimiento, con enfoque de aspectos que son ao mesmo tempo físicos, naturales, estéticos, incluso simbólicos. Y la relación entre el observador, que se puede hablar también también como aquel que vivencia el paisaje, juntamente con el paisaje, también provoca respuestas emocionales. Al final, el paisaje es una cosa sensorial, mostrando entonces que el paisaje es fundamental para la formación de la identidad y el bienestar humano. Bien, se puede decir que actualmente el paisaje ha ganado relevancia en diversos campos del conocimiento. Tenemos en la geografía, en las belas artes, en el turismo, en la ecología, en las ciencias humanas y sociales, lo que trasciende entonces la idea de una mera evocación artística o de nostalgia del paisaje, de interés purista y estético, ¿no? Se ha convertido en un tema cada vez más presente en las preocupaciones de la sociedad en la actualidad, siendo menos, digamos así, que es poco menos peculiar en el vocabulario cotidiano y exigiendo un ejercicio continuo de comprensión y reflexión sobre el mundo que nos rodea, que al final es el paisaje donde vivimos. El estudio del paisaje en la educación puede entonces ser un camino que contribuya a la aplicación de la educación ambiental. O sea, la educación en paisaje puede ser una herramienta para la educación ambiental, cuyas prácticas buscan generar una conciencia sobre los problemas ambientales, reconsiderando y reconstruyendo la conexión entre humanidad y la naturaleza, que busca concretamente la educación ambiental. Aún hablando un poco más de la educación en ámbito educativo brasileño, ¿no? Solamente un poco hablamos respecto de eso. Existe un desafío en la enseñanza de la educación ambiental en que se considere como un artefacto el paisaje y la acción de educar, ¿no? Educadores e investigadores enfrentam muitas dificuldades, por exemplo, para demonstrar a importância do discurso do paisaje e priorizar a educação ambiental em suas áreas. Además, não há uma tradição em la educação para enseñar-se através do paisaje. E isto não é uma coisa comum em Brasil. Outros países já se nota, por exemplo, em países como Espanha, onde há o Convênio Europeu hay el Convenio Europeo de Paisaje, hay publicaciones bastante recientes que comentan la dificultad de se utilizar el paisaje en la enseñanza por cuenta de la falta de entrenamiento de los docentes, de los profesores, ¿no? Lo que resta es que muchos pedagogos no se sienten preparados para impartir efectivamente este tipo de educación. Y lo que refuerza la necesidad de considerar que todas las facetas de la educación
contienen una dimensión ambiental. Por lo tanto, es esencial que los educadores, independientemente de la formación que llevan, ¿no?, estén capacitados para difundir la educación ambiental en Brasil, pero que tengan el paisaje como una manera de trabajar este tema. Quanto ao marco legal educacional brasileño, apesar de el paisaje no estar difundida en la educación de una manera concreta, hay leyes como, por ejemplo, los parámetros curriculares nacionales, donde hay por lo menos 113 menciones al término paisaje, solamente en la área de geografía. Y hay una exploración en la geografía de la lectura del paisaje incluso, lo que es una novedad tremenda, no para Brasil por lo menos, y sus transformaciones por la acción colectiva. Otra ley bastante importante es la Base Nacional Común Curricular, la BNCC, que llamamos aquí. Allí hay por lo menos 12 menciones en los textos introductorios y en las habilidades de educación física, de geografía y otras ciencias humanas. Por ejemplo, en la historia, trata del paisaje contra la ocupación humana y la transformación histórica que ocurre. En el arte se menciona el paisaje sonoro. E, ao revés, em las ciências naturais, la língua portuguesa, matemáticas, inglês, educação física, não há nenhuma menção do paisaje. E há algumas outras menções do paisaje em los temas transversales respecto do meio ambiente, não? 6 menções, por lo menos, que tratam de los elementos, percepção e vínculo com o ser humano e a transformação do paisaje a lo largo do tempo. Entonces, debido a que el paisaje es estudiado por diferentes áreas del conocimiento, ¿no?, y por su carácter conceptual interdisciplinario, su valor educativo puede ayudar a desarrollar habilidades y competencias durante la formación del individuo, pero una formación que empieza en los primeros años de vida, en las escuelas infantiles, en la enseñanza como llamamos en Brasil, la enseñanza fundamental 1 y 2, en la enseñanza media, después en la enseñanza superior, incluso después en la vida en sociedad, para un ciudadano competente en sociedad que tenga la noción del paisaje. Y es importante destacar que tener el paisaje como un artefacto educativo puede abarcar por lo menos 4 dimensiones interrelacionadas. En primer lugar, ¿no?, que se destaca en esta diapositiva es la educación en paisaje, ¿no? Un enfoque educativo que coloca como un elemento central el proceso de aprendizaje, ¿no? Un enfoque pedagógico que enfatiza la importancia del entorno natural y construido en el proceso educativo. Esto se pone como la definición. Y que tiene como objetivo la sostenibilidad en sus 3 pilares, el social, el económico y el ambiental. Y la concienciación ambiental que proporciona una base para una educación que sea muy interdisciplinaria y un contexto que considere el entorno del ser humano, que al final es el paisaje. Bien. La educación en paisaje también, para que sea efetivada, ela depende das pessoas. Então, é necessário ter uma participação que seja positiva e incluso ativa de las pessoas para alcançar o êxito desta área de conhecimento, não? E também na educação em paisagem há muitos contextos, não, que começam por as distintas pedagogias que se pode utilizar para ensinar em paisagem. Por exemplo, o construtivismo de John Dewey, ou senão a pedagogia crítica e transformadora de Paulo Freire, entre outras pedagogias, não, que mostra uma versatilidade eficaz da educação em paisagem, que incluso considera os entornos educativos. Ou seja, se pode educar em paisagem em las escolas, em las universidades, em los programas comunitários, em áreas verdes urbanas e entre outros sítios. Ao final, é importante também destacar que é necessário ter uma noção de descolonizar o paisaje, ¿no?
Isso é bastante importante para nós em Brasil, por exemplo, não? Porque é uma maneira de se ensinar de uma forma autêntica e unida à realidade do país, não? Assumindo conceitos e que promovam a reutilização adaptativa e o ressurgimento de entendimentos sobre o paisagem em Brasil. Ou seja, Brasil tem que ter um conceito identitário e que seja diretamente relacionado com os paisagens brasileiros. Não, esta é uma maneira de descolonizar o conceito de paisagem. Ao final, então, a educação em paisagem busca cultivar atitudes e valores de responsabilidade, no respeito, incluso respeito e cuidado hacia o entorno natural e construído, não? E a continuação, é importante considerar outros aspectos da educação através do paisagem, não? Que considera o paisagem como um recurso educativo, né? Que fomenta a aprendizagem experiencial e estabelecendo uma conexão significativa com o entorno. E também a educação sobre o paisagem, não? Que está centrado em proporcionar informação e conhecimento detalhado sobre os elementos e os processos que compõem o paisagem, brindando, então, uma compreensão mais profunda e contextualizada do paisagem. Bueno, se pode fazer uma pergunta. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de predicar menos y practicar más la educación en paisaje en el currículo? Se puede decir que la incorporación de la educación en paisaje en el currículo ofrece numerosos beneficios, ¿no? que pueden enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes. E los preparam incluso para um compromisso mais significativo com o mundo do entorno, não? Trabalhando a questão da consciência ambiental e cidadania ativa, a conexão comunitária com o pensamento crítico e a interdisciplinaridade e o aprendizagem prático. Depois desta breve introdução, falando um pouco do paisagem, da educação em paisagem e os benefícios que podem ser possíveis, vou falar um pouquinho de nosso projeto, não? Que é, em verdade, uma forma de instituir um modelo didático para a promoção da educação em paisagem em espaços verdes urbanos, especialmente em nosso caso, que começamos por paisagem de jardim botânico, né? Buscando instruir as pessoas sobre a importância do paisagem, abordando suas interações históricas, ecológicas e sustentáveis através de um sítio bastante precioso para nós em São Paulo, que é o Jardim Botânico de São Paulo, não? E neste contexto de construtivista, teórico, crítico e transformador, é importante mencionar dois personagens muito importantes que são John Dewey e Paulo Freire. Esses educadores destacam a experiência prática e o aprendizagem crítico e transformador em situações reais, não? O diálogo e a reflexão, lo que está relacionado com a educação em paisagem. Então, as pedagogias desses educadores se encaixam com o conceito de educar em paisagem. Os dois autores propõem, digamos, uma educação que capacite a professores e prepare a estudantes para compreender criticamente o mundo e participar ativamente em sua transformação, o que significa um caminho para fomentar a compreensão profunda do entorno, sua preservação, incluso a conservação que atende ao ser humano. Además, esta maneira de pensar valida uma metodologia educativa que está alinhada com o objetivo de desenvolvimento sustentável número 4 da ONU, que é a educação de qualidade, enfocada em desenvolver um enfoque didático sobre o paisagem que seja de qualidade, que seja coletivo, não, sobre o paisagem, considerando, em nosso caso, o Jardim Botânico de São Paulo. Bueno, eu vou ensinar a vocês agora um vídeo do Jardim Botânico. É um vuelo
Entonces vamos a imaginar que somos ahora un pajarito, un mosquito, o si no, por lo menos podemos imaginar que somos un dron. Y voy hablando un poco del Jardín Botánico, que es esta área preciosa que hemos elegido para este proyecto del modelo didáctico. Bueno, el Jardín Botánico, déjenme solamente quitar el sonido. ¿Me oyen bien, no? Sí. El Jardín Botánico de São Paulo, ele foi criado em 1928 e solamente 10 anos depois, representando um terceiro intento de estabelecer o primeiro jardim da cidade de São Paulo. Este espaço verde se inspirou em um modelo de jardim europeu, onde se controla a natureza, como todo jardim botânico que conhecemos em Brasil, a maioria por lo menos. E tem uma identidade histórica ao albergar os manantiales do Arroio Ipiranga, que para nós brasileiros é um símbolo icônico da independência do Brasil. Además, o Jardim Botânico tem uma relevância regional bastante importante por seu papel de conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, porque ele está dentro de um parque estatal, o Parque Estatal Fuentes del Ipiranga, que leva mais de 450 hectares de tamanho, e por estar integrado ao Instituto de Botânica, actualmente o Instituto de Pesquisas Ambientais, para investigações que estão relacionadas com a botânica. É um espaço que leva ali 36 hectares de território do jardim e alberga aproximadamente 380 espécies de árvores e animais, destacando-se 140 espécies de pájaros que frequentam este sítio. O Jardim Botânico foi idealizado por Frederico Carlos Rene, um naturalista, colecionador de orquídeas, não? E este espaço é criado e possui vários lagos artificiais em cada uma de suas áreas ajardinadas. A vegetação predominante é de selva umbrófila densa, a típica Mata Atlântica, já que o Jardim Botânico está imerso dentro deste parque, não? E entre as espécies presentes temos ipês, os jequitibás, jatobás, el pau-brasil, palmitos, entre outras espécies nativas, assim como também na recoleção de espécies exóticas, que formam parte da recoleção do Jardim Botânico. E, además, em seu interior, o Jardim Botânico, onde aparece o edifício delante do Jardim Europeu, possui um museu botânico, não? Que é uma referência de educação criada por Frederico Rene para difundir a educação em botânica. Então, podemos considerar Frederico Rene como um pioneiro da educação ambiental em Brasil. Bueno, continuando depois do vídeo, sobre o modelo, este trabalho, ele oferece um modelo didático que está desenhado para abordar as características dos paisajes, considerando dimensões ecológicas, culturais, históricas e sociais. O modelo didático, neste momento, está em uma fase de validação, não? Por professores que vão a hacer sugerências, a hacer correções, para que, então, este modelo seja implementado mediante atividades teóricas e práticas elaboradas para captar a percepção e a preferência por paisajes de por lo menos 40 estudiantes de grado sobre o paisagem e fomentar uma compreensão profunda e que seja integrada através do Jardim Botânico de São Paulo. Para desenvolver este modelo, eu he dividido, para entender melhor, em 3 etapas, que são fundamentais para que este modelo funcione. A etapa 1, que trata dos critérios para a seleção dos conteúdos, considera a necessidade de desenvolver inicialmente um tema generador, que está de acordo com a proposta de Paulo Freire de los temas generadores para a educação. E este modelo educativo considera 2 categorias que abordam o conceito holístico e multifacético do paisagem para criar este tema generador, incluindo seus aspectos estruturais e seu caráter operativo e interventivo. Considera os conceitos de Fernando Bernaldez, de Espanha, da Universidade Autónoma de Madrid,
com respeito ao fenossistema e ao criptosistema, para então tentar criar o tema generador. E depois de termos alguns temas, hemos elegido um para desenvolver, que trata de las interações em paisaje, conexões sostenibles entre cultura, sociedade, conservação e natureza do Jardim Botânico de São Paulo. E para complementar o conceito de tema generador de Paulo Freire, hace falta termos os temas bisagras, que são temas complementares, que provocam a la persona a aprofundizar a ideia do tema generador. E assim que desenvolvemos com os alunos durante uma teoria e depois de uma prática no Jardim Botânico 5 temas generadores, que trata da educação ambiental em parques e jardines, falando da importância da educação ambiental para formar a gente para uma sociedade de constante aprendizagem. Um segundo, que é a participação comunitária e gestão de espaços verdes, tratando de como as pessoas podem participar dos espaços verdes da cidade de São Paulo, incluso o Jardim Botânico. Um terceiro, que trata da história e da memória do paisagem do Jardim Botânico, que vou incluso utilizar como exemplo. E o quarto, que habla um pouco da cultura e da identidade, isso é o que involucra o Museu Botânico do Jardim o Museu Botânico do Jardim. E, ao final, do que trata da biodiversidade urbana, fazendo uma caminhada final dentro do bosque atlântico e na parte prática do modelo. Na etapa 2, ela se desenvolve em 2 momentos. Uma teórica a priori, antes de falar do Jardim Botânico, e outra posteriori, depois da visita ao Jardim Botânico. Então, se desenhou um questionário com 10 questões para avaliar a percepção e preferência por paisagens em 4 conotações principais. Há 4 alternativas, nenhuma delas são erradas, e neste caso, então, o aluno elige a que a ele mais lhe gusta, que tem conotações de cultura, história, ecologia e sociedade. A partir das respostas dos estudantes, não, se identifica a tendência de cada um deles, não, como a preferência, que pode ser ecológica e cultural, um pouco histórica ou social, ou uma mescla entre as 4 propostas, segundo as alternativas elegidas com maior frequência. E depois dessa imersão teórica que se ensina em la aula, é feito uma pergunta teórica para eles, que eles têm que escrever, uma pergunta reflexiva a priori, não, que é importante para ti nessas representações de paisagem, não? Consideramos então que eles têm que considerar as ideias, o conhecimento tácito, as concepções alternativas que têm do paisagem, não? Que é o marco zero do modelo. E temos então uma classe teórica de 2 horas para predicar em aula o paisagem do Jardim Botânico, e depois uma classe prática de 4 horas para praticar em campo o que hemos ensinado durante a aula. E como exemplo de aplicação de los temas bisagras, eu vou ensinar aqui a parte que trata da história, não? Na aula e depois no campo, os estudantes percebem e exploram as histórias presentes em los elementos naturais e culturais do Jardim Botânico. Para tanto, utilizamos o que chamamos de timescapes, que são sobreposições de fotografias em el mesmo ângulo, para que eles puedan perceber as transformações que han passado no Jardim Botânico em um contexto de 80 anos. Eu vou ponerlas aqui para que funcione, e quanto isso eu abro um pouco mais. Então, se aborda como foi criado o Jardim Botânico originalmente e como ha evolucionado ao longo do tempo, não? Através desses timescapes que representam essas transformações. A visualização de timescapes mostra como a história local ha influído na configuração atual do jardim
integrando os aspectos culturais e naturais do espaço verde. Nesse sentido, os estudantes, eles são incentivados a reflexionar sobre a importância de preservar o patrimônio natural, histórico e cultural, que é um dos temas bisagras que estou pondo aqui como um exemplo para vocês. Estou aqui um pouco perdido agora, então estou aqui. A ver. Bien. E a etapa 3, la final, ¿no? Buscamos as respostas escritas depois de volver do campo, hacemos a mesma pergunta, que é importante para ti nestas representações de paisagem. E eles, outra vez mais, contestam o questionário de 10 questões, ¿no? E as respostas escritas, elas são analisadas utilizando métodos semióticos. Utilizamos o método do quadrado semiótico de Greimas, que mapeia as relações semânticas entre conceitos e seus opostos, não? Este método eu he utilizado em outras perspectivas históricas, com periódicos, com relatos personais, e ele utiliza relações textuais e de términos, o que permite visualizar contrariedades, contradições, implicações e complementariedades entre os conceitos desenvolvidos em cada resposta, para então criar, ao final, não, uma narrativa do paisagem do Jardim Botânico de São Paulo, o que poderia ser para qualquer área verde, não? E de notar que o modelo ha tenido êxito em educar em paisagem. E aqui hago um resumo do modelo, o que pretendemos, ¿no? O projeto ha começado em 2021, ele leva por lo menos 5 partes. A parte 1, que trata de um repertório histórico, social e científico, representando uma guia analítica sobre paisagem. É um momento em que aprofundizamos o conceito de paisagem e falamos de uma maneira bastante extensa sobre a educação em paisagem nesta parte do trabalho. A parte 2 trata de um panorama da educação em paisagem e da formação cidadã. E nesta parte consideramos os posicionamentos de John Dewey com o construtivismo e a posição educadora de Paulo Freire com a educação crítica e transformadora do indivíduo para a sociedade. E falamos também da situação do marco educativo em Brasil. E uma terceira parte que trata de um panorama da educação da paisagem. Não? Hicimos uma busca bastante extensa em um contexto mundial e utilizamos para isso a bibliometria e também análises cienciométricas com bibliográficas sobre a educação em paisagem no mundo, para sabermos se há grupos, onde eles estão, se há relações desses grupos e o que estão fazendo a respeito da educação em paisagem, incluso fazendo relações da educação em paisagem com o ODS número 4 da educação que propõe a ONU. Estas três partes, melhor falando, elas vão resultar em um livro que vai ser destinado ao ensino de grado. Não vai ser um projeto um pouco mais largo para tentarmos produzir este livro. E as três partes, elas constituem para o projeto uma maneira de buscar os atributos e valores que são perceptíveis no paisagem. Não? Assim que temos agora a parte 4, que é o que estou falando hoje, que trata do modelo didático em paisagem, que aplica, como hemos visto, a educação ambiental e a ecopedagogia de Dewey e Freire. Não? E proponemos uma educação ativa e crítica que integre paisagem, não? E os resultados, eles trabalham em verdade com os valores perceptíveis por os estudantes de grado e fazem relação com as preferências que eles têm quanto ao paisagem, perdurando e valorando socialmente o espaço verde urbano e nos traindo respostas para a pergunta de como o jardim demonstra seu valor social como paisagem educativo. E, finalmente, a última parte, não,
que trata da percepção e preferência por paisagem, que nos traz uma visão sincrética sobre o que hemos conseguido com o modelo e discrimina elementos naturais e humanos com respeito à educação, atitudes e valores. Este projeto vai ser levado a cabo hasta 2025, então aún não está terminado, ¿no? Como he dicho, estamos na fase de validação do modelo. E considerações finais, se pode dizer que esse trabalho hace uma reflexão sobre as ideias constitutivas de John Dewey e a pedagogia crítica transformadora de Paulo Freire, através de um modelo didático de enseñança em paisagem, destacando a importância do paisagem no processo educativo. Defendemos um aprendizagem ativo, né, e que seja experiencial, que promueva uma consciência crítica e o respeito por las identidades culturales mediante el diálogo con el paisaje. Por lo tanto, el análisis de los paisajes permite a los estudiantes identificar aspectos culturales y respetar las identidades territoriales, promoviendo una comprensión transformadora de la realidad, que en verdad es el paisaje donde vivimos, que tenemos derecho al paisaje. El paisaje debe ser visto entonces como una herramienta esencial para la formación educativa y cultural, alineándose con los principios de ambos los pensadores, Dewey y Freire, y abordando temas mundiales importantes como los objetivos del desarrollo sostenible, así como las normativas y leyes educativas de Brasil. Bueno, yo termino a charla por aqui. Outra vez mais agradeço a todos vosotros por ter dedicado um pouco do tempo para me ouvir, para estar aqui e para falarmos um pouco a respeito deste tema bastante importante desde o ponto de vista da educação. E deixo aqui uns dibujos que nos põem a importância de que devemos participar do paisagem, porque hacemos parte do paisagem, não? E uma frase do professor Eudes Sandeville Jr., não, na comunicação pessoal, que nos habla que o paisaje estão todos, pero comprometidos com seu destino são poucos. Outra vez mais, graças por la atenção e termino por aqui a charla agradecendo outra vez mais. Bueno, muchas gracias, profesor Enrico. Realmente muy interesante, muy ilustrativo y realmente apasionante, porque realmente es una experiencia muy, muy linda y que todos debiéramos aprender para ver si podemos replicarla en diferentes lugares, no solamente de Argentina, sino también de América Latina, ¿no? Los espacios públicos como lugares para concientizar, sobre todo a los más jóvenes, para que puedan valorarlo y defenderlo, sobre todo. Y sobre todo entenderlo como algo propio, ¿no? La decolonización tiene que ver con entender que estos paisajes son nuestros paisajes y nuestros paisajes tienen dinámicas y lógicas que son absolutamente particulares de cada lugar. Y cada uno de nuestros pueblos tienen que establecer esa relación de pertenencia respecto de esos paisajes, sobre todo para valorarlos y protegerlos, ¿no? Para mí, excelente esa última diapositiva en la cual se muestran las 5 etapas y el resultado final, y me parece que, bueno, el aporte de los pedagogos como Dewey y como Freire, y seguramente otros tantos que podrían aportar también a estos temas, ¿no? Sí. Yo supongo que para esta exposición, que ha sido sumamente concisa, precisa y corta, probablemente hay un montón de cosas no dichas justamente por el tiempo, pero que seguramente podrán explayarse un poquito más en relación a las preguntas que puedan ir surgiendo. Así que, si quieren, podemos ir comenzando con las preguntas, como para poder ir realizando el intercambio. Muchos agradecimientos en el chat.
qué bien, me quedo contento. Y sí, muy interesante todo, muy contenta los participantes. Hemos llegado casi hasta 75 en algún momento. Y bueno, se esperan las preguntas de los que están ahí participando. Pues bien, como se habla, ¿no? Requete bien. Sí, sí. Estoy encontrando la manito para levantarla. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, porque hasta que encuentres la manito, dale. Bueno, muchísimas gracias, Enrico. La verdad que es súper interesante tu trabajo. Quedé, no sé, me interpeló un montón porque justamente es algo, bueno, yo también soy profesora de la universidad y como decís, digamos, el tema del ambiente, el paisaje, pero sobre todo la mirada del paisaje crítica, descolonizada, es algo que, bueno, que todavía nos falta mucho, ¿no? Creo que en Argentina también, particularmente yo soy de Tucumán y de una facultad de arquitectura donde también empezamos a cruzar algunas perspectivas de género porque el tema de en sí misma la arquitectura está muy interpelada por todas estas miradas y por construir o pensar una arquitectura que incluya a todos y todas, ¿no? Así que, bueno, más que todo es felicitarte y sí me gustaría, si vos podés compartirnos, quizás que por el chat o después te escribo un mail, algún trabajo tuyo que trates esto de la pedagogía crítica con Freires y el tema de descolonizar el paisaje. Así que no es tanto una duda, sino que quedé muy interesada con tu trabajo y la verdad que me encantaría leerte y seguir indagando sobre ello. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Esta parte de la decolonización de paisaje es un tema que estamos desarrollando porque dependemos, por ejemplo, y es una cosa bastante complicada aquí, tener una parte de este artículo, que va a ser un artículo sobre decolonizar paisajes brasileñas, que dependemos de las opiniones de los pueblos indígenas respecto de la opinión que tienen, el concepto que le hagan del paisaje. Y como tenemos muchos pueblos en Brasil, a mí me gustaría tener la chance de hablar con representantes de guaraníes, de Jés, de nambiquaras y otros más, porque hay pocas cosas. Yo he encontrado solamente una tesis de doctorado de la área de letras donde el autor ha preguntado para estos pueblos, eran 3 pueblos de Mato Grosso do Sul, creo yo, no sé, y ellos han dado un concepto de paisaje fenomenal, que no tiene nada que ver con lo que se pone en las áreas de conocimiento. Es una cosmovisión bastante distinta, que lleva embutida incluso el concepto de desarrollo sostenible, el cuidado con la naturaleza y otras cosas más que no hay en ningún otro tipo de concepto. Entonces es una parte del trabajo que aún está por desarrollar, ¿no? Porque dependemos de autorizaciones para tener contacto con ellos, mismo que ya sean un poco más, estén viviendo cerca de las áreas urbanas, aún son pueblos y tienen que ser respetados los derechos de hablar y de nosotros estarmos involucrados con ellos. Entonces depende de las autorizaciones de la FUNAI, la Fundación Indígena Brasileña, y otros del Consejo de Ética y otras cosas más. Pero a mí, yo tengo mucha gana de empezar este tema de decolonizar el paisaje, que va a ser parte incluso de este capítulo del libro que profundizamos el concepto. Entonces es importante tenermos el punto de vista de los pueblos indígenas de Brasil con respecto a eso. Bueno, esperamos con ansia esa publicación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Sí, muy interesante el concepto, yo creo que hay que profundizarlo. Hay bastante material en internet también para poder pensar y para poder relacionar los temas, ¿no? Bueno, Sí, sí. ahí tenemos a Pablo Julio que está levantando la mano, pero no sé si es el nombre que está puesto, se condice con quien está por hablar. Hola, buenas noches. Ahí Saludos está, desde sí. Uruguay. Buenas noches. Muchas gracias por la charla. Yo soy estudiante de la licenciatura
diseño de paisaje, que es una carrera de la facultad de la República, del Estado, de acá de Uruguay, que está en Maldonado. Sí, entonces, bueno, de alguna forma vengo estudiando paisaje desde hace años. Y te quería preguntar eh, cómo, porque a veces tengo la sensación de que el paisaje se asocia mucho a los privilegios, a lo burgués, al lujo. Entonces, sobre todo para los gobernantes y los comerciantes, entonces ver si, cuándo fue que como nos hicimos esa idea históricamente, o cómo es que se nos hizo creer esta cuestión de que el paisaje es como algo, como eso, como algo burgués, como algo de privilegio, como algo de lujo. Sí, 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 yo. Viendo, por ejemplo, que el paisaje, yo he escuchado, por ejemplo, canciones del folclore que ya en el 50 60 nombran el concepto paisaje, tanto ahí en Argentina como en Uruguay, desde Atahualpa a un montón de autores del canto popular de Argentina y Uruguay, que ya en el sí, 50, 60 nombraban la palabra paisaje. Pero bueno, ese tema está como bueno, ahí siempre rondando, ¿no? Sobre todo con los gobernantes, porque bueno, quienes estudiamos paisaje amamos el paisaje, queremos compartirlo, defenderlo, crearlo, cuidarlo, Eso y es. eso. O sea, ¿cuándo históricamente como que, o qué pasó ahí que está esa idea? Gracias. Gracias a ti, Pablo. Bueno, esta es bastante importante como has puesto esta cuestión de paisaje burgués. No imaginaba discutirlo, pero ya voy a pensar mejor la propuesta, paisaje burgués. Es una cosa importante porque lo que falta, por lo menos la realidad de Brasil. A mí me gustaría mucho saber la realidad de los otros países que compartimos frontera, porque en Brasil el concepto de paisaje es muy poco trabajado en la escuela. En la enseñanza infantil hasta la enseñanza de los jóvenes es muy poco tratada. No, a pesar de tener la ley educativa, como yo he enseñado a vosotros, no se trata del paisaje. Los niños en las escuelas infantiles, a veces los profesores tienen las herramientas para trabajar, entienden la naturaleza, pero no entienden que tienen derecho al paisaje y que pueden incluso enseñar en paisaje, porque los falta el entrenamiento. Los profesores no tienen nada, pero tienen las cosas en las manos, pero no saben cómo utilizar. Y cuando pensamos en las escuelas públicas, saliendo un poco de esta esfera burguesa, ¿no? Entrando en la parte de las clases que necesitan del sistema público para la enseñanza, la cosa es peor, ¿no? Y cuando pensamos contra los gobernantes, ¿no? ¿Cómo tratamos el paisaje en Brasil? Hay la Carta del Paisaje y otras normativas que tratan del paisaje cultural en Brasil, que está bastante bien. Pero aún no tenemos una ley que trate del paisaje, como por ejemplo, que nos sea claro algo similar a la Convención Europea de Paisaje, que sea auténticamente brasileña, pero no tenemos. Lo que tenemos ahora hace unos 2 o 3 meses es que empezamos con un proyecto de ley junto al gobierno federal, con el Grupo de Alianza del Paisaje de Brasil, un proyecto de ley que en él hay algo, por ejemplo, 2 o 3 párrafos que tratan de la importancia de educar en paisaje. Pero llevará mucho tiempo para que los gobernantes tengan una mirada para el paisaje. Y ahí reside el problema. Es que no somos enseñados a vivir en paisaje. ¿No? Estamos en un entorno. Yo estoy en el despacho. Una otra persona está en un bosque, pero no percibe que está en un paisaje, porque faltó algo para aprender. Y ellos tampoco saben que tienen derecho por aprender el paisaje. Y aprendiendo lo que se ofrece, ellos pueden se tornar ciudadanos ambientalmente más conscientes, socialmente más aptos a vivir en una sociedad de constante aprendizaje. Yo pienso así.
Y cuanto tú, no sé si he entendido, pero has hablado de músicas que hablan de paisajes, ¿eso? Sí. Bueno, yo soy amante de la música brasileña y veo que en las músicas se hablan del paisaje, pero no propiamente dito del paisaje, se habla de la naturaleza brasileña, ¿no? Y, pero es un artefacto, yo veo, ¿no?, bastante importante para enseñar a las personas para, como una forma de trabajar para entender el paisaje a través de la música, ¿no? Yo he dicho, por ejemplo, en que la ley educacional brasileña hay la mención de paisaje sonoro y está relacionado con la educación musical de los niños, pero no se aplica. Se enseña música en las escuelas burguesas, eso yo sé, pero en las escuelas públicas muchísimo poco porque no hay instrumentos y no hay profesores aptos a enseñar, a enseñar la música, ¿no? Entonces falta una cosa que está en la ley, que se puede aplicar, y otras cosas más que se mencionan sobre el paisaje. No sé si yo he contestado adecuadamente lo que ha preguntado, pero este punto de vista es lo que tengo de momento. Muchísimas gracias por la pregunta, Pablo. Sí, muy interesante. Yo quisiera hacer una acotación pequeña al respecto del tema del paisaje burgués. Quizá en Punta del Este existe una posibilidad muy fuerte de que sea conceptualizado de esa manera, pero parte de la deconstrucción que tenemos que hacer en América Latina respecto de la idea del paisaje burgués es este trabajo justamente de que el paisaje no pertenece solamente a una clase social o a las personas que lo pueden construir o lo pueden pagar. De hecho, el paisaje, desde el punto de vista histórico, proviene de el arte de los jardines y de gente que podía construir el paisaje desde un punto de vista eurocéntrico, ¿no? Esa tradición disciplinar de la jardinería y del diseño y la construcción del paisaje provienen de ese momento. Pero hoy por hoy, en América Latina, tenemos que entender que el concepto de paisaje puede servir para realizar un montón de intervenciones en las ciudades y en los paisajes, tratando de reconvertir las áreas degradadas, los pasivos ambientales y un montón de problemáticas que tiene la población en su conjunto y que no necesariamente tiene que ser patrimonio de determinados sectores de la población que lo puedan pagar. Sí, sí. Esto es parte de la deconstrucción que tenemos que plantear, creo. Bueno, perdón que me Bueno, haya extendido. no. Yo incluso tengo algo a complementar, Leandro, que es importante lo que has puesto como la idea. Esto de tener acceso a los espacios públicos es una cosa que a cada momento se torna un dilema, por lo menos en Brasil, porque el poder público ya no tiene interés en mantener los espacios públicos, lo que lleva entonces a las privatizaciones, ¿no? Y lo que pasa con eso. Tenemos los espacios verdes urbanos. Lógicamente, es una zona urbana. Alrededor hay personas. Y estas personas, hola, y estas personas están íntimamente involucradas con este espacio en la historia, ¿no? Ellos conviven, ellos utilizan este espacio y, por lo menos en el caso del Jardín Botánico de São Paulo, alrededor tenemos una densidad poblacional. Se muteó, Érico, quedaste mudo. Hay que volver a conectar tu micrófono. Sí, se Perdón, silenció porque estaba tratando de silenciar otros micrófonos. sí. ¿Ahora me oye? Ahora Sí, sí, ahora, podrías repetir lo último del último minuto, lo sería. último. Sí. Lo que yo hablaba era de la poca importancia del poder público con los espacios verdes. Lo que pasa es que en el caso del Jardín Botánico de São Paulo, alrededor tenemos una densidad poblacional bastante grande, muy significativa. Y no son personas de la clase burguesa, hablamos así, de una manera más directa para no entrar en detalles. Y eran personas que muchas veces
utilizavam este jardim botânico porque ou não pagavam, porque era gratuito, ou pagavam pouco em algum momento. Pero hoje se paga mais porque o espaço ha sido privatizado. Não é uma crítica à privatização, muito pelo contrário. O jardim botânico ha sido depauperado com o tempo por abandono do poder público, lo que leva então ao desinteresse e a salida para o Estado, por exemplo, ha sido privatizar o espaço. Pero agora, se cobrando mais, seguro que muitos que compartilham este espaço, que tinham uma vivência bastante significativa com ele, já não praticam isso, não? Então, é uma coisa que a mim me chama muito a atenção de como vai ser com os demais espaços que sejam municipais, estatais, federais em Brasil, não privatizando espaços que as pessoas não têm como pagar, por exemplo. Sí, sí. Hay una pregunta en el chat que se refiere a una aproximación desde el arte que, a ver, vamos porque quedó muy atrás. Dice, muy enriquecedora la conferencia, me interesa mucho la cuestión de entender el paisaje como elemento fundamental para cualquier materia. En lo particular lo relaciono con el arte y la forma en que el arte incide en esa educación del paisaje para proporcionar ese cambio de mirada, para preservarlo y restaurarlo. Desde, por supuesto, esa mirada crítica, por ende decolonizadora, como mencionáis ahora mismo. Reflexiono en cómo el arte y la práctica artística influyen en los procesos pedagógicos desde la educación en paisaje. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sobre el arte, yo admiro el arte, pero no tengo tanta profundidad, pero puedo hablar un poco al respecto porque hemos buscado el concepto para poner en esta parte del libro que trata un poco del arte y el paisaje. Bueno, debemos considerar que el arte, desde el punto de vista del paisaje, ¿no?, debe ser sensorial. Pero muchas veces lo que se enseña en la enseñanza superior, yo veo en las clases de ecología de paisaje o en la geografía humana, es que siempre hablan del observador. El paisaje depende del observador, pero observar es solamente tener un de los sentidos, la mirada. Mirar un lienzo, mirar un cuadro en la pared, o otra cosa más. Pero el paisaje va mucho más que eso. Tem que ser multissensorial, tem que ser sinestésica, tem que considerar incluso o movimento, a ludicidade e o corpo da pessoa que está involucrada com o paisaje. E quando hablo disso é porque increíble que temos em nossa lei educacional os paisajes de cemento, ¿no?, que são estruturas de cemento na cidade, onde se incentivam práticas, por exemplo, através do skate com os niños en estos paisajes, una manera del movimiento corporal, la ludicidad, ¿no? Y a mí eso me parece que está integrando el arte urbano con el paisaje. Lo mismo pasa cuando estamos mirando un paisaje natural o alguna cosa de un patrimonio que sea físico, ¿no? Estamos observando el arte. En el caso del Jardín Botánico de São Paulo, este espacio tiene más de 80 años. Entonces trae muchos valores de la sociedad paulistana y los edificios, el patrimonio del Jardín Botánico, que merece muchísimo la pena visitar, trae la historia del arte, ¿no? Hay muchas expresiones a través de los invernaderos monumentales, de los pórticos. Allí tenemos arte para se sentir, para se tocar, para se mirar, ¿no? En el Museo Botánico también tenemos muchas expresiones artísticas, por ejemplo, en las desicatas de plantas que eran produzidas por Frederico Rene, algunas aún siguen expuestas. Tenemos obras de arte dentro del museo. Y en el jardín tenemos un jardín sensorial para el aroma, para tocar, para observar, para sentir. Y esto tiene todo que ver con el arte del paisaje. Entonces, creo que este alcance que yo tengo cuando pienso en el arte, ¿no? La necesidad de involucrar la ludicidad, el cuerpo y el movimiento en este espacio que pertenece a todos, que es el paisaje. Bien, muy interesante. Acá hay
Acá hay una pregunta última que es bastante larga. Está en português, dice, gostaria que você enfatizasse o fato de que as mudanças da paisagem nos fontes do Ipiranga é muito ligada aos sucessivos grupos sociais que tinham intereses diferentes, comenzando con los ricos que gustaban de orquídeas y construcciones parisienses, después con interés científico como tombamento de floresta, da floresta, perdón, me perdí, Espacios de paz. da floresta, espacios de paz, pelo interese dos grupos con doenças mentais que facen uso para tratamento. Extracción de plantas muertas, no sé, agrandaría un poco más lo del fondo. Que en realidad eso es lo que a Está nosotros hablando, nos da la posibilidad de agarrarlo, porque ellos Esperá que otra vez, creo que lo puse Sí. mudo a Érico. Es Laura Tonelo, Leandro. Ahora hay que abrirle a Érico, ahí está. No, es que Erico Ya. lo tiene, ahí está, ahí lo abrió. Ya está. Bien, ahí ¿Puede, está. por favor, Leandro, hablar el final desde la floresta del tombamento? Porque yo no oí. Sí. Por favor. Dice, depois como interesse científico, como tombamento da floresta e espacios de paz, pelo interesse dos grupos com doenças mentais que facem uso para tratamento. Essas foram seguidos pelos grupos de traficantes que defenderam o espaço da mata para desovar pessoas asesinadas e voltando como interesse pelos ricos, para festas monumental e virtude do paisagismo feito por los arquitectos de sucesso no Brasil. Ou seja, cada pedaço da área seguiu um caminho ao longo do tempo em função dos grupos ou agentes sociais que se suceden naquele lugar. Bueno, es un comentario que evidentemente es de alguien que conoce el lugar o debe Sí. Rose. tener Sí, conocimiento. seguro que conoce. Yo ya imagino quién ha puesto. Muy buen puesto el comentario, incluso porque este comentario alberga mucho de la historia del Jardín Botánico y del Parque Estatal de las Fuentes del Ipiranga. Bueno, empezando por las orquídeas. A pesar de las orquídeas serem bastante caras para se comprar hoy, cuando Frederico Rene crió el Jardín Botánico de São Paulo, la intención educativa era mostrar a las personas la importancia de las plantas para la formación del ciudadano, pero no tenía una distinción de los ciudadanos, porque el Jardín Botánico tenía una entrada gratuita siempre. Y el Jardín Botánico ha empezado como el orquideario de la ciudad de São Paulo, porque Frederico Rene ele recoleccionaba orquídeas, ¿no? Y él incluso invitaba a las personas a través de los periódicos de los 30, los 40. Yo hice una investigación profunda respecto de eso. Y por lo que es increíble, las orquídeas eran plantas que traían azar a las personas, traían mal agouro. Y cuando se encontraba una orquídea, debería se matar la orquídea, porque era una cosa muy mala. Y Frederico Rene tenía la intención de cambiar esto, no solamente el caso de las orquídeas, pero de otras plantas, y enseñar a través de la botánica, ¿no? Por medio del Jardín Botánico de São Paulo. Entonces, al principio, a pesar de las orquídeas serem así como son hoy, ellas, creo que mucho se ha conservado después de Rene, de Frederico Rene, tener dado esta instrucción a las personas, ¿no? Es facto y es bastante importante que en otro momento, antes del Jardín Botánico surgir, el bosque atlántico del Parque de las Fuentes del Ipiranga pertenecía a latifundiarios, no sé si esas palabras existen en español, pero dueños de fincas inmensas, ¿no? Y ha sido desapropriado, ha sido tomado de ellos
porque allí se alberga los manantiales del arroyo Ipiranga, que es bastante importante como un tributario del río Tietê aquí en São Paulo. Y tomando estas tierras, han conseguido mantener estos manantiales, pero también han conseguido mantener uno de los fragmentos más grandes de bosque atlántico de la zona metropolitana de São Paulo, en una situación que para mí, que no soy paulistano, pero vivo aquí hace mucho tiempo, es bastante caótica. Y tener una área bastante grande, de esas 400 y pico hectáreas dentro de una metrópole, es un éxito tremendo em uma escala de tempo que a Mata Atlântica ha sido totalmente dizimada. Assim que esse espaço, como o Jardim Botânico e incluso dentro do Parque Estatal, se ha tornado uma zona bastante contemplativa. Incluso o Jardim Botânico tem uma parte ao fundo dele, não? Que é um sendero natural de bosque atlântico. Há uma porção de um passeio que está suspenso, que leva ali uns 500 metros, que as pessoas podem adentrar no bosque atlântico, eles podem aproveitar o que oferece a parte sensorial do paisagem neste sítio. Quanto à situação que han puesto de cuerpos e assassinatos, é que é uma consequência de zonas metropolitanas, não? Teníamos aqui um problema muito sério de maniáticos que matavam as pessoas e lançavam os corpos no interior do Parque Estatal de las Fuentes de Ipiranga, não? Isso ha passado já. Não sei como é as ocorrências com a polícia hoje, de los traficantes que han puesto, os problemas, pero esto é uma consequência do entorno. É uma zona muito adensada, não? Hace fronteira com um município que se chama Diadema, que é a segunda maior densidade populacional do Brasil, não? Então, imaginamos que como não há nenhum controle nas fronteiras deste imenso fragmento que do Parque Estatal, há diversos usos, não? Usos para coisas malas, como ha puesto a pessoa, assassinatos, coisas de corpos e tudo mais, tentativas de incêndio, recorrido de plantas de distintas formas, de árvore, de madeira e tudo mais. Isso é uma consequência de los erros, digamos assim, de los erros de uma metrópole tão grande que faz fronteira com outras cidades que também levam muita gente ao redor do Parque Estatal, não? E ao final a pessoa habla da arquitetura. É facto que neste sítio onde aplicamos o modelo didático, estamos falando do eje principal do Jardim Botânico, o eje histórico, desde a entrada hasta o fundo de los invernadeiros monumentais. É ali que tratamos do modelo, porque é ali que se alberga a maioria dos valores históricos e culturais do paisagem. Há outros sítios que han sido reformados, por exemplo, há um conjunto de lagos que estão um pouco mais ao lado do Jardim Botânico, mas faz parte do jardim, que ha sido feito nos 60. Em minha opinião, ha sido uma obra que não ha quedado muito bem, porque as pessoas não frequentam o espaço. Os lagos estão ali, ao redor há césped, o sol queima muito, a pessoa ir visitar o lago, é muito caloroso, não é uma zona atrativa para as pessoas como quando se compara com este eje histórico e cultural do Jardim Botânico. E são coisas que se han cambiado, assim como em 38 ha sido inaugurado o Jardim Botânico, em 42 ha sido criado o Museu Botânico, um edifício, outro edifício mais, que complementava o que havia de edifícios, não? Hoje, como o jardim está nas mãos da iniciativa privada, agora na forma particular de administração, eu não tenho informação sobre o que se passa ali, mas há que ter cautela sobre o que se deve fazer ali. Por exemplo, há algumas ruínas dentro do Jardim Botânico em um território de disputa entre uma família particular e o jardim, não? Que é uma parte que Federico Reina ha construído, que se chama o Pergolado
Pereira Barreto. Hoy está totalmente abandonado en el medio del bosque, ¿no? Ya está bastante degradado, pero debería ser una cosa recuperada desde el punto de vista histórico, para que las personas puedan utilizar esa estructura. Pero es una zona de disputa que tiene que tener hay que tener una solución todavía sobre eso. Y otros edificios que ya han dejado de existir y otras cosas más que se puede con el tiempo, ahora que está con la administración particular, algunas cosas se pueden cambiar, pero hay que tener muchísimo cuidado para no cambiar la historia, ¿no? Porque hay mucho significado por detrás de eso. Erico, muy interesante todo, pero no tenemos más tiempo para más preguntas, pero yo tengo una que creo que es importante, que es preguntarte sobre cuál ha sido el impacto de implementar este trabajo, o sea, cuál ha sido la respuesta de los grupos que han participado de este trabajo y cómo ves esos resultados, ¿no? Que sirven para poder retroalimentar este proceso. Sí, como yo he dicho, hay una parte didáctica importante, que tenemos mucha bibliografía que ya está sistematizada, que va a dar origen a este libro para ensino de grado. Esto ya es una cosa como una política pública educacional bastante importante para tratar el paisaje. Una otra cuestión de alcance del proyecto es que aún estamos en la fase de validación del proyecto antes de aplicarlo con un público un poco más amplio. ¿No? Tenemos ganas de trabajar con el público que visita el Jardín Botánico para entonces así tener una respuesta más potente. Pero empezaremos con 40 alumnos de grado que tienen una experiencia ya con paisaje desde la enseñanza superior y saber cómo este modelo funciona, se puede ser instituido efectivamente, porque al final la intención es que se pueda traer para el Jardín Botánico una contribución de mapas afectivos sobre este espacio, que las personas puedan participar de estos mapas, dejando las sugerencias, las impresiones, las opiniones, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, a través de esos mapas afectivos. No va a ser un producto que vamos incluso intentar que llegue a las manos de la administración del Jardín Botánico, del Instituto de Botánica que está allí, que es vecino del jardín, para que se torne uma maneira de divulgar a importância do paisaje de áreas verdes urbanas para educar a la gente. Então, pretendemos ter impactos, por lo menos que sejam desta maneira. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, realmente una experiencia muy enriquecedora. Creo que hay todavía mucho por aprender y muchos resultados que seguramente se plasmarán en la publicación que están por hacer. ¿Sabemos para cuándo va a estar la publicación? Bueno, estamos trabajando en 4 publicaciones. Una de la cienciometría, otra que trata de las percepciones de adultos cuanto al jardín botánico desde el punto de vista de la visión computacional. Hay un otro que trata de la cuestión del constructivismo y de Paulo Freire para enseñar en paisaje a través de espaços verdes urbanos, y una otra que ahora no me acuerdo, pero son 4 manuscritos que ya están bastante desarrollados. La intención es que en una próxima oportunidad con vosotros de RAPI yo pueda traer los resultados de este modelo para enseñar cómo se ha tenido éxito y si no ha tenido éxito, cómo se debe mejorar. Esto creo que puede ser una oportunidad, pero en breve, creo que unos 6 meses, por lo menos ya tenemos sometido unos 2 artículos que tratan de estos aspectos. Buenísimo. Bueno, desde ya te comprometemos que para que cuando estén esas publicaciones, tener, aunque sea la noticia, para poder compartirla desde la Red Argentina del Paisaje, sobre todo para poder informar a todos los que están interesados en esta temática que vos hoy bien has planteado y que honra el Día
el profesor, ¿no? Eso es. Así que, bueno, y profesoras, muchísimas gracias entonces por tu participación, por tu generosidad. Felicitaciones por el trabajo realizado y esperemos que podamos volver a encontrarnos en alguna actividad pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que he terminado mi trabajo. Creo que Maribel Pérez Molina debiera cerrar como presidente de la red. No, no es Muchísimas por gracias, eso. Leandro. Sobre todo es en nombre de toda la red agradecerte, Érico, por hacernos llegar tu inquietud, como decíamos, todo esto que te ha movilizado y que nos moviliza a muchos, porque claramente si a través de la educación podemos transformar nuestros modos de vida, porque vamos tomando conciencia del lugar en que habitamos, lo que significa para nosotros. Pero eso se logra a través de esto, ¿no? De conocer, de estudiar, de involucrarse, no se hereda de otra forma, y es lo que va a hacer posible que el día de mañana podamos realmente vivir en paisajes que nos identifiquen, con los que nos sentamos realmente parte, que se despierte ese sentido de pertenencia, esa necesidad inmediata de proteger aquello que amamos. Y sin educación esto no es posible. Por eso, para nosotros, desde la Red Argentina del Paisaje, tu mirada sobre la educación en paisaje desde esta perspectiva holística, integral, donde sumamos la cultura, los hábitos, las costumbres, las historias, donde nos involucramos todos, como vos decías antes, pueblos aborígenes, nuevas formas de vida, nuevas culturas, todo suma y todo va transformando el paisaje. Por lo tanto, la educación es el pilar, me parece, para el futuro de toda nuestra Latinoamérica, de todo el mundo. Pero bueno, estamos acá en este lugar del mundo donde está bastante maltratada la vida y nos has dejado un hilo de esperanza muy grande, a través de tu proyecto. Muy, muy interesante. Muchísimas Sí, gracias. sí. Sí, Gracias, sí. de verdad. Yo que agradezco a vosotros y seguro que esta presentación es una manera de perturbar a la mente de las personas que piensan cómo la educación puede ser una forma y la paisaje la herramienta para hacer trabajar con la gente, por el Perfecto derecho por el resumen. paisaje. Es perfecto. Esto que dijiste cierra todo, es perfecto, es así. Es así Muy y bien. bueno, ahí apostamos todos. Y nada, esta labor pedagógica es maravillosa y seguimos sumándonos a tu mirada, como Muy corresponde, bien. tejiendo redes. Gracias por estar, Sí, gracias sí. a todos. Perdón a Muchísimas todos los que gracias. no le pudimos dar la palabra. La idea era escuchar a Érico y compartir un rato. Paula, gracias a vos por todo lo que haces, que nos va vinculando con todos los disertantes. Les recuerdo que este ciclo de conferencias se da cada 15 días. Son aquellos que se han presentado y anotado para presentar sus proyectos de investigación, sus tesis, aquello que los ha inquietado. Se inscribieron y les hemos dado una fecha por calendario y los vamos escuchando y compartiendo con ellos la pasión por la vida, por el paisaje, por investigar y por mejorar, ¿no?, la calidad de vida de todos. Gracias. Nos vemos pronto en 15 días. Hasta luego. Chao. Gracias Chao, a vosotros. un abrazo, Rico. Un Saludos a abrazo todos. a todos. Gracias. Chao. Buenas Abrazo noches. enorme, Enrico. Muchas gracias.